Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Soy Eva López, cofundadora de Mindalia.com y Mindalia Televisión. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y una de sus finalidades es la divulgación de conocimiento. Y una de las maneras que hemos elegido es la organización de estas conferencias en directo para que podáis acceder a personas que están lejos en la distancia, pero cerca con la técnica a través de Internet. Esta noche contamos, como os he comentado, con Tara Braxas. Ella va a dar una conferencia para aprender a leer las líneas de la mano. Una conferencia poco habitual y seguro que ella la va a dar de una manera súper interesante. Tara Braxas es medium, vidente y tiene experiencias en el campo de la ufología. Su don de la mediumnidad, heredado de familia, lo vive desde pequeña con mucha naturalidad, pues así se vivía en su hogar. Trabaja en interpretación de los sueños, es profesora de tarot, quiromancia y quirología. Numerología, angeóloga, astrología y técnicas de limpieza espiritual. Me dejo unas cuantas más porque sabe muchísimas cosas. Y también imparte conferencias, cursos y talleres variados. También especialidad en utilización del péndulo, que precisamente este mes, a finales, hay una conferencia para aprender a utilizar el péndulo que os recomendamos que no os perdáis. Tiene gran experiencia de trabajo en televisión y radio como tarotista y vidente y según sus palabras, tanto en este mundo como en el otro, el amor es el mayor de los poderes, todo lo puede, todo lo mueve y obra verdaderos milagros. Y bueno, ya os vamos a dejar con Tara. Tara, por favor, activa el micrófono. Deciros que esta conferencia están asistiendo cerca de 400 personas ya, de unos 25 o 30 países. Daros las gracias como siempre. Tara, cuando quieras, bienvenida. Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches. Encantada, por supuesto, de compartir este tiempo con todos ustedes, contigo y con todas las personas que están aquí atendiendo y escuchando. Por supuesto. ¿Puedes tocar un poquito la cámara para ajustar el enfoque, como hicimos antes? Vamos a ver. A ver. Aquí. A ver, sepárate. Mejor, ahora mucho mejor. Estupendo. ¿Ahora? Sí, mejor. Ya está, pues todo tuyo, te dejo súper bien acompañada y estoy aquí para lo que necesites. Muy bien, estupendo. Adelante. Bueno, pues desde aquí muy buenas noches y bienvenidos pues a esta conferencia, a esta charla, ¿no?, de quiromancia y quirología. Vamos a profundizar bastante y, como bien comentaba, es algo que no tenemos muy en cuenta. Se utiliza cualquier tipo o cualquier medio de adivinación hoy en día, como puede ser precisamente el tarot, o otro medio de adivinación, como puede ser la bola de cristal, muchísimo, porque hay muchas magias diferentes, el péndulo también para esa adivinación. Pero solemos dejarnos muy relegadas algo muy importante, lo que inclusive se ha llegado a considerar una ciencia, y reconocidísima, lo que es la quiromancia y la quirología. A medida que avanzamos y que tenemos tiempo, vamos a hacer una diferencia, aunque van en conjunto sobre esa quiromancia y sobre esa quirología. Pero sí que me gustaría señalar, porque lo considero bastante importante, que, reitero, es un método de adivinación antiquísimo, antiquísimo. Es un método de adivinación con el que de instancia y como principio vamos a remontarnos muchísimos años, siglos y milenios atrás, porque de hecho el nacimiento, supuestamente, conocimiento realmente de ese nacimiento a través de la lectura de las líneas de la mano, no se tiene un específico en un tiempo, pero sí que se recoge como muy antiguo, como ya de milenio, francamente, en el tiempo. Nos vamos a remontar con esta maravillosa lectura, como yo muchas veces suelo decir, ese mapa que tenemos en la mano, el que tenemos, precisamente porque esta noche también vamos a intentar desmitificar un poco sobre la lectura, léeme solo una mano, no, se leen las dos manos. Pues siguiendo y partiendo un poco con esa historia de la maravillosa quiromancia y quirología, reitero y sigo con lo del tema de remontarnos a muy antiguo, Persia, China, India, y sobre todo como cuna o fuente, entre comillas, vamos a dirigirnos un poquito más a la India. De hecho, precisamente allí en India, donde se encuentran, por llamar, unos manuscritos, una especie de manuscritos de papiros antiquísimos,
que se datan también incluso de una gran antigüedad por las pruebas posteriores que se le hacen, que inclusive todo lo que viene de información acerca de esa lectura de las manos, ese papiro es piel humana, o sea, es piel humana y tiene una antigüedad tremenda. Está incluso en una parte como quemado, muy deteriorado, pero eso ahora mismo todavía se sigue conservando. Y ahí hay una fuente muy importante, digamos, podemos partir de esa fuente de conocimiento de aquellos antiquísimos papiros que encuentran por primera vez en India, ¿no? En una zona muy importante cerca de Brahman, en la India. Y ya partiendo de allí es algo que la quiromancia y la quirología se va extendiendo, porque de hecho en Egipto también es algo que se pone muy de moda cuando llega ese conocimiento de la quiromancia y de la quirología. Luego de ese Egipto pasa, según se tiene esa cronología, a esa maravillosa Persia, que por cierto, en el Avesta persa, que está considerado junto con el libro del Chin chino, dos libros, los dos más antiguos, de la historia de la humanidad. Bueno, ya sabemos que el Chin chino supera la Avesta persa, pero realmente ya hay en ese Avesta persa una, digamos, como una nota en relación a lo que es la lectura, ¿no? O el inicio de esa quiromancia y de esa quirología. Y ya partiendo de esos tiempos tan remotos pero muy fascinantes, como yo siempre digo, nos acercamos un poquito más en el tiempo hasta nuestra era. Luego ya vamos avanzando y pasamos también a un renacimiento maravilloso de esa quiromancia y de esa quirología, precisamente en la época del Renacimiento, en la época también de esa Inquisición, hablando de ese Renacimiento en Italia también es algo que en aquella época se pone muy de moda en los palacios, la lectura de esa mano, incluso antes, mucho antes, de lo que supuestamente se conoce como el nacimiento, digo supuestamente, de lo que es el tarot, o sea, de lo que es el tarot. Ya sabemos que el tarot, el primer tarot oficial, por decirlo así, que se tiene constancia, es el tarot de Visconti, que posteriormente ya se une con el de Sforza para crear el primer tarot. Ya sabemos que ese tarot fue un poco como para que el rey lo pasara bien, ¿no? Un poco el tarot bufón, como se le suele llamar a aquel maravilloso tarot. Pues antes incluso que de esa datación del año 1249, ya entra, ¿no? en aquella parte, en Italia, ese conocimiento de la quiromancia y la quirología, y un poco como que revoluciona. Vamos a continuar en ese tiempo, vamos avanzando, vamos hacia adelante, y es algo que maravilloso, vuelvo a reiterar, pero que ha estado en todas las épocas de alguna forma, pero que no se le presta la atención suficiente. Y vuelvo a insistir que es un método adivinatorio muy importante, por un motivo. Ahora vamos a centrarnos ya más en lo que me imagino que todos nos podemos estar preguntando. Si hablamos de lectura de la mano, ¿por qué quiromancia y por qué quirología? ¿Y qué significa la quiromancia? ¿Y qué es la quirología? Si luego supuestamente estas dos ciencias son como una sola. Lo que es la quiromancia es más bien el estudio de esta ciencia, pero enfocándolo hacia lo que es pasado, hacia lo que es presente y hacia lo que es futuro, en acontecimientos que ocurren, reitero, pasado, presente y futuro, en esa vida de esa persona, a cualquier nivel. Pero ya lo que es la quirología, vamos a asociar más esa parte de quirología a la psicología, al estudio de la personalidad de la persona, porque en las manos se ve absolutamente todo. Las manos, vuelvo a repetir, que es un mapa maravilloso que te delata a todos los niveles, porque las manos no solamente se estudia lo que es la palma, no, se estudia anverso y reverso. O sea, lo que es la quirognosia es este estudio de la mano, el estudio exterior de la mano, y la mano es un auténtico mapa, tanto exterior como interior. Sobre todo también, no solo el mapa exterior e interior. El contacto de la mano es estudiable, hasta el calor o el frío, la templanza de la mano, se estudia absolutamente todo. La forma de los dedos, la forma en sí de una mano. La mano es una gran delatora. Y de hecho, siguiendo con ese estudio, la ciencia ya está considerada realmente como una auténtica ciencia. Hombre, realmente la quiromancia y la quirología, tanto hay detractores, tanto tiene a favor como en contra,
pero realmente se han tenido que quitar, como suelo yo decir hoy en día, de la ciencia mucho el sombrero respecto a muchas ciencias, como esta catalogada como ciencia, y a otras mancias para la profundización del estudio adivinatorio, por llamar así, de pasado, presente y futuro. Pues continuamos con quiromancia y quirología. La parte de quirología que me he quedado un poco ahí es esa parte más bien asociada a la parte psicológica, personalidad, actitud de la persona, carácter, el carácter, estados de ánimo. En la mano también se ve todo lo relacionado con enfermedades, tanto a nivel fisiológico como a nivel mental. De hecho, voy a decir algo que no es nada nuevo, los médicos también, e incluso en la búsqueda de personas, se utilizan a grandes quirólogos y a grandes quiromantes. La quirología y la quiromancia es una ciencia a la que se suele recurrir mucho ocultamente, quizás, o calladamente, porque delata cosas tan fuertes como pueden ser los atentados contra otras personas, tanto si tú eres el que provoca el atentado como si han atentado contra ti o si ese atentado desgraciadamente ha llegado a un mal fin, y no quiero decir la palabra. A nivel de enfermedades, vuelvo a repetir, a nivel de todo, absolutamente todo, en la vida de esa persona, tanto de pasado, de presente como de futuro. Hay otra pregunta muy clave. ¿Verdaderamente la mano o las manos, porque vuelvo a repetir, que no se estudia una, sino que se estudian las dos, no se lee una, sino que se leen las dos? ¿Yo me puedo fiar realmente al 100%, al 1000 por 1000 de lo que un quirólogo, un quiromante con un buen estudio realmente de mi mano me pueda decir? ¿Yo puedo llevar realmente un norte al 100% de lo que esa persona me está vaticinando de mi vida, tanto del pasado, del presente, del futuro? ¿Yo puedo creerme absolutamente todo lo que este quiromante, este quirólogo o quiróloga me está diciendo? Pues una pregunta bastante especial que muchísimas personas nos hacemos, y que la pregunta verdaderamente es interesante. Yo diría de la quiromancia, con toda la fe que tengo en la quirología, que englobamos lo mismo, que ahí sí me voy a acercar un poco a cualquier otra mancia. Hay algo importante que nosotros debemos de tener muy en cuenta, y es que nosotros tenemos un libre albedrío. Tenemos que tomar decisiones en nuestra propia vida, y aunque en tus manos esté marcado todo, porque yo digo todo y englobo todo y me permito aquí decir todo, nosotros siempre tendremos una decisión que tomar en base a ese libre albedrío. Y por supuesto la mano es una gran consejera también. Las manos son unas grandes consejeras. En las manos se te puede advertir de acontecimientos que van a ocurrir en tu vida, y esa advertencia va para todos nosotros. Ahora que cada uno dispone, ¿no? Como que dice, de hacer caso de esa, digamos, advertencia, ¿no? De ese quirólogo o de esa quiróloga, que no te lo hace él, te lo hace realmente tu mano, que lo delata, o bien hacer lo que uno quiera. Porque la mano es la advertencia y a veces podría llegar incluso la precognición, porque premonición no sería, de lo que puede suceder. Hay que tener también algo muy presente con la quiromancia y la quirología, y es la influencia de un pasado, de un presente y de un futuro. Yo siempre digo, y creo que no me equivoco, que, y eso supongo que todos lo sabemos, que el presente de la persona, el presente de cada uno de nosotros está totalmente relacionado con el pasado, y que nuestro presente estará totalmente relacionado con el futuro, y que nosotros somos tanto a nivel pasado, presente y futuro los que tenemos que tomar una decisión. Eso está claro, y que en base a ese libre albedrío, vuelvo a reiterar, nadie puede tomar nuestras decisiones por nosotros mismos. De hecho, cuando yo doy un taller o doy una clase de quiromancia y quirología, una pregunta también muy típica: línea del destino. ¿Qué dice mi destino? Mi línea del destino, ¿qué marca? El destino es un destino. Todos nacemos realmente con un destino. Y hay algo muy curioso en esa lectura de la mano, que esto es un tema muy largo que puede dar mucho de sí y que es una maravilla. Vamos a referirnos, por ejemplo, a esa línea del destino. Hay personas incluso que no tienen línea del destino.
Hay personas que tienen una línea del destino, como es lo habitual. Hay personas que, como casos, la verdad, bastante especiales, tienen incluso 2, y hay casos totalmente espectaculares, personas que tienen 3 líneas del destino. Pues eso ya está hablando muchísimo, ya está delatando mucho respecto a cambios posibles del pasado, a cambios de esa persona, destinatariamente hablando, del presente, o a cambios en la vida, en las circunstancias del portador de esa clase de líneas de cara a un futuro. Realmente la mano, vuelvo a deciros que habla muchísimo. Se estudian no solamente unas líneas, hay unas 5 líneas que se suelen llamar líneas madre, que es la línea de ese destino del que estoy hablando, la línea de la vida, por supuesto que sí, la línea de la cabeza, la línea del corazón. Nosotros vamos a partir siempre de unas líneas madres como fuente de ese estudio. Y ya de ahí, de esas líneas madres, que por supuesto las tenemos en ambas manos, tenemos que estudiar bastante. De hecho, yo me he traído hoy una de mis, no sé si se puede ver, de mis linternitas para cuando hago un estudio profundo de la lectura de la mano, porque con estas linternitas es como realmente se ven las líneas más profundas, y sobre todo tener muy en cuenta que las líneas también van cambiando. O sea, las líneas son mutables y cambiables por completo. Una pregunta que me hicieron el otro día a mí en un taller mío, me preguntaron precisamente esto. Las líneas, un bebé cuando nace conserva, o sea, las líneas madres cuando nacen van cambiando con el paso del tiempo, nacen líneas adyacentes, van aumentando esas líneas, cambian las líneas, por supuesto que sí. De hecho, yo pongo muchas veces este ejemplo. Tú te haces hoy una fotocopia, que por cierto, también lo dije, sale muy bien, de las líneas de tu mano izquierda y de tu mano derecha, y te haces y repites esa fotocopia dentro de 3 meses, de 6, de 9 o de 1 año, y esas líneas han ido cambiando, sobre todo porque nuestra asistencia, a medida que los días pasan, cambian, y sobre todo cambian con más celeridad si la persona está viviendo momentos difíciles, momentos cruciales y claves en su vida. Hay como un trastoque y un cambio profundo en las líneas. No quizás tal vez en las madres que se siguen manteniendo, pero sí ese nacimiento de líneas adyacentes o de líneas de compañía, que se suele llamar en quiromancia. Y el estudio de la mano, os digo y vuelvo a repetir que es algo fantástico, que a mí se me puede pasar muchísimo en el día de hoy, porque hay mucho de lo que hablar y mucha terminología también respecto a la lectura. Tenemos también varios montes en la línea de la mano. Están también los meses del año, y esto es curioso, en las líneas de la mano está absolutamente todo. De hecho, hasta fases difíciles y trascendentalmente importantes y dolorosas, que no me gusta decir ni la palabra, también aproximativamente. A lo que decía de esa parte de detractores y otros a favor, unos dicen que no, que eso no se puede ver, otros dicen que sí. Yo realmente, por mi experiencia, puedo decir prácticamente que al 100%, y estoy diciendo bastante, y lo estoy diciendo ante muchas personas, se puede sacar un esquema muy claro de esas líneas de la mano. Inclusive me hubiese gustado también, lo que pasa que no es posible interactuar, sé que me podéis preguntar lo que queráis, sé que no puedo dirigirme realmente a ustedes, pero incluso a través de un medio así, si una persona consulta y sin verla te puede dar una señal de qué línea tiene, se le puede incluso hacer un comentario, y ese comentario posiblemente fuese muy acertado. De todas formas... En otra ocasión, Tara, si quieres, podemos pedir a la gente que nos envíe una foto de sus manos. Exacto. En otras conferencias, y así hacemos más una foto incluso de las líneas kármicas, que son estas líneas de aquí. Estas son lo que tú pidas. Bueno, ya en otro momento. Sí, ahora, claro. Le podemos dar paso a las preguntas, si te parece, ¿no? Sí, si quieres, ya hay bastantes. Sí, espera un segundito. Mira, Pilar desde España dice dedos, ¿qué significa? Dedos, índice y corazón inclinados hacia afuera. Maravilloso. Bueno, pues si el dedo índice y el corazón se inclina hacia afuera,
Primeramente que ella está hablando de la personalidad de la persona, de su propia personalidad. Si la inclinación no es hacia adentro, como otras personas que lo tienen hacia adentro, sino que es hacia afuera, quiere decir que en un determinado momento de su vida, de ser una persona completamente retraída, cambia a una expansión, a ser una persona más expansiva de cara al exterior. De hecho, el tener esa inclinación exterior quiere decir que durante bastante tiempo una persona ha llevado un comportamiento en su vida de una determinada forma y que por algún tipo de acontecimiento cambia. Es como, por ejemplo, el comparativo con una línea del destino, aunque no sea el dedo, ¿no? Un dedo u otro. Hay un cambio. Si en vez de ser realmente expansivo es hacia el exterior, quiere decir que la persona tiende a la reserva, no a la expansión. Pero vamos, que no es un símbolo para nada negativo, es algo que, como por ejemplo hay manos que en una sola mano se puede ver, tiene definición de más de una. Una mano tiene a lo mejor un dedo de una elemental, tiene el dedo a lo mejor filosófico, tiene un dedo y tú dices, bueno, ¿cómo se puede tener dedos diferentes de 5 manos distintas? Ese dedo hacia afuera es sinónimo de expansión, no de introversión, sino de expansión. Eso sí. Muy bien. Alejandra, aunque ya lo has comentado tú, pero parece que es necesario insistir sobre el tema, dice, sí. Quiero saber si se leen las dos manos. Me dijeron una vez que hasta los 40 años se leía la mano derecha y después la izquierda, ¿es verdad? No, se leen las dos manos siempre. Se lee el estudio realmente basado en quiromancia y quirología, se leen las dos. De hecho, hay una mano confirmativa, siempre está la confirmación. Por eso digo, vamos a romper un poco ideas que no son reales. Hay personas que creen que solamente se lee la izquierda o se lee la derecha. No, se lee curiosamente la mano derecha y la izquierda es la confirmativa, es la que confirma. Y eso de poner un tope de edad, no. Sí es cierto que a los bebés, porque cuando nace un bebé muchas veces las madres le miran la manita, a ver, no es recomendable a un niño ni del nacimiento a los 7 años, ni de los 7 a los 14, hacer una lectura de la mano, porque realmente del nacimiento a los 7 años las líneas son una auténtica revolución. Eso de ponerle tope a una edad, o sea, 40, 35, 60, 70, tanto un tope, digamos, a priori o a posteriori, francamente no es cierto, francamente no. Muy bien. Nacho, desde España, dice, ¿cómo se interpreta una línea divisoria de la palma de la mano que la divide en dos? Gracias anticipadas. Ah, una línea divisoria, la misma línea que se divide en dos, un cambio radical. Es como, vuelvo a poner el ejemplo de la línea del destino. Cuando una línea misma se divide en dos, o digamos arquea, o da fuente de arqueo, así hacia afuera, o bien arqueo de tridente, de dúo tridental, quiere decir también en motivo de cambio y momentos, depende también de la línea, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esa línea divisoria no sabemos si está en la línea del corazón, yo no sé si está en la línea de la cabeza, ni sé si está en la línea de la vida. Hay que saber, hay que interpretar en qué parte está la línea divisoria, y no solamente una línea divisoria, a lo mejor esa línea divisoria en ese momento enlaza con otra, cruza con otra. Entonces eso hay que tenerlo siempre muy presente. Eso sí. Sí, otra pregunta de Lourdes Mungía desde México. Dice, ¿es posible aprender a leer la mano en una sola sesión o es motivacional para un curso posterior? Y si es así, ¿existe la posibilidad de tomarla en línea? Sí, por supuesto que en una sola sesión, dependiendo de las horas que dure la sesión. O sea, si se hace un curso intensivo de 12 horas, o bueno, digo de 2, exagerando, de 8 horas, un curso intensivo en ese tiempo, por supuestísimo que puedes aprender y mucho. Claro que sí, puedes aprender y mucho. Lo único que ocurre es que tú vas a aprender en ese curso intensivo unas bases importantes, junto con el estudio de líneas aleatorias también, un estudio profundo de la mano, tanto en quirognosia como quiromancia y quirología, que serían verso-reverso, pero por supuesto digo algo muy importante, importantísimo. El estudio de las líneas de la mano no tiene nada que ver con otra mancia. Voy a poner un ejemplo, el tarot, y yo soy profesora de tarot.
El tarot es algo que tú coges un libro y te lo estudias realmente en un determinado tiempo, quizás con más facilidad. La quiromancia y la quirología es bastante más complicado el estudio. De hecho, es un estudio que para tú confirmarte realmente, ir profundizando, puede llevar mucho tiempo, no solamente un curso. Entonces, en un curso sí, reitero, intensivo o de X tiempo vas a aprender mucho, pero luego ya tú por tu cuenta te debes de hacer de un material e ir profundizando realmente en ese estudio. La quiromancia y la quirología no es algo que vamos a estudiar en 2 días, eso sí lo puedo decir. Sí, es cierto. Bueno, y desde Mindalia Televisión ya sabes que te invitamos a ti, Tara, a que organicemos algunos cursos online para que así gente de distintos países que no pueden venir aquí hasta Málaga, pues puedan aprender contigo. Muy bien, pues yo encantadísima. Sí. Inclusive lo que os he dicho, no solo ver la fotografía, sino que esa persona te diga, pues tengo estas líneas, o sea, tengo en la línea de la vida, esto se me ve y es lo que yo he comentado que se puede confirmar que sea cierto. Claro. Joana desde Colombia pregunta que qué significa tener un lunar en el centro de la palma de la mano izquierda. Buena pregunta. Tiene muchísimo que ver. Tiene pues, sobre todo porque la parte epidérmica se estudia muchísimo. De hecho, es lo que yo he dicho, el color de la mano, el tacto, en un momento que tú le vas a dar a la persona la mano, la firmeza de la mano, ese calor o ese frío en la mano, independientemente que sea invierno o verano, la sudoración de la mano, la parte, como yo he dicho, de aquí, de quirognosia de la mano. Y esa señal me lo preguntaron de los lunares. Hay que tener presente si el lunar no estaba y luego aparece de la noche a la mañana, hay que tener presente ese lunar en qué monte está, en qué monte, porque lo mismo está en el monte de la Luna, que está en el monte de Saturno, que está, hay que tener presente, eso sí, habría que saberlo. Ahora, la aparición espontánea de un lunar en la mano, que a lo mejor no se tenía y se tiene de la noche a la mañana, o quizás un lunar que ya se tenía en determinado monte o cercano a cualquier anillo, o a cualquier línea que sea familiar o lo que sea, quiere decir que ese lunar ya está advirtiendo de cambios. También puede ser otra cosa, que le tenía que salir a esa persona ese lunar, que ya no tiene relación ninguno con un estudio profundo de quiromancia o quirología. Pero hay muchísimos casos en los que sí tiene que ver con, ese lunar sí tiene que ver con el estudio. Pero muy importante, reitero, voy muy rápido porque sé que tenemos poco tiempo. Deberíamos de saber en dónde está localizado el lunar. Eso sí. Bueno, tenemos poco tiempo, pero yo creo que puedes tomártelo con calma. Aunque van entrando preguntas, tú hasta que consideres que las has respondido suficiente, no te preocupes. Hola Tara desde México. ¿Es cierto que la mano izquierda representa lo que Dios nos da y la mano derecha la forma en que hemos cambiado nuestro destino? Bueno, la siniestra en este caso, creo entender, en este caso la izquierda como la siniestra, lo que Dios nos da. Y la mano derecha, en este caso la diestra, lo que nos da el destino. Ahí entraría también la parte de desmitificar. No es lo que Dios nos da, ni en base a ninguna teología o a ninguna religión. Yo soy una persona muy creyente, por supuesto, y lo confieso y no me privo de confesarlo. Y a boca llena, como yo suelo decir. Pero las líneas de la mano no tienen nada que ver con una, como diría, un dictamen celestial. Por supuesto que sí. Nosotros tenemos nuestras propias creencias. Nosotros tenemos un libre albedrío y ahora me remonto a lo que he dicho al inicio. Nosotros sabemos muy bien lo que es el bien y el mal. Y da igual las creencias religiosas que tú tengas, porque hay personas a lo mejor que pueden ser católicas, hay otras personas que puedan tener cualquier otro tipo de fe diferente. Eso no influye para un estudio a nivel científico de quiromancia o quirología. Dimitificar un poco que la izquierda no es lo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque Dios nos da lo mismo a todas las personas, seamos de la religión que sea. Si uno quiere pensar, que la mano izquierda es lo que Dios le da, bendito sea ese pensamiento, pero no es así, no es así. Bien, Nacho Martín desde España dice, ¿cómo se interpreta una línea divisoria de la palma de la... Ah, perdón, esta no era otra. ¿Qué interpretación tiene una palma de la mano ausente de líneas, como en el caso del síndrome de Down?
Ah, por supuesto que sí. Una palma de manos ausente de línea es la simplicidad absoluta en la persona. Cuanto mayor abundancia de líneas, mayor problemática en la misma persona en sí. Cuando tú ves la palma de la mano de una persona que la tiene pobladísima de líneas, enrejados, enramados, en líneas realmente divisorias que cruzan, esas personas suelen ser personas súper complicadas, o sea, personas que hay que estudiarle profundamente esas manos. Ha puesto un ejemplo bastante importante. Como él ha dicho, muchos los críos realmente con síndrome de Down suelen tener unas líneas de la mano muy fáciles, porque tienen unas líneas madres muy marcadas, pero muy falta de otras líneas. Esos niños quiere decir que aunque traigan realmente esa enfermedad, ¿qué clase de vida tienen? Una vida muy simple, una vida muy sencilla, una vida no costosa de interpretar, porque de hecho muchos de estos críos, la gran mayoría con síndrome de Down nacen sin línea del destino y evidentemente tienen un destino, está claro que sí, por supuesto, pero esas líneas no solamente son identificativas en el caso de esquizofrenia también, en la esquizofrenia, y ya sabemos por supuesto que los esquizofrénicos serían difíciles también esas líneas de interpretar, pero también son manos muy faltas de líneas, como en el caso de los críos de los niños con síndrome de Down. Y hay muchísimas personas que no tienen ningún tipo de enfermedad, digamos, o venga con ningún tipo de enfermedad psíquica ni nada de eso, y también tienen unas líneas muy marcadas como las madres y muy limpias y muy simples, y tienen muy pocas líneas que pueblen la palma de su mano, eso sí. Sí. Alejandra dice, la línea de los hijos, ¿podrías decirme cuáles son? Sí, bueno, hay dos sitios, por eso digo de empezar a desmitificar un poquito la línea de los hijos. Los hijos se pueden ver perfectamente, tanto, no sé si se me ve a mí ahora, se me verá a mí mi mano, la línea de los hijos se pueden ver aquí perfectamente, digo que voy a dar dos partes, aquí se ven, porque de hecho, partiendo de aquí, se ven las uniones también sentimentales, tanto los matrimonios, cuando son matrimonios tanto legales como, legales digo, por ritos religiosos o bien por juzgado, por lo que sea, como si son uniones sentimentales a nivel de parejas de hecho, como si son a lo mejor relaciones sentimentales de noviazgos que duran muchísimo tiempo. Y los hijos, tanto si los hijos son nacidos en un seno de esta clase de unión, como si son hijos que no llegan a nacer por circunstancias, como si son hijos, tanto los biológicos como incluso hijos adoptados, se ven aquí. Ese estudio profundo de natalidad, en este caso biológica, tanto de padre o de madre en parto, se ve aquí, se estudia esta parte, pero no solo canto, sino esta parte de aquí. La otra, para el estudio de los hijos... ¿En la mano derecha o las dos? La otra sería la confirmativa. Yo ahora mismo estoy ya señalando la derecha, que te lo podía haber señalado la izquierda. Y ellos pueden, mirándose uno ahí, puede saber cuántos hijos va a tener. Los que tiene ya y los que va a tener. Claro, claro que sí, claro. Y el otro sitio, digamos, en la otra parte donde ubicaríamos también ese estudio, aparte de que miraríamos también aquí, que sería donde cae la línea familiar, tanto si es familia nuclear, la que es la que tú creas, o sea, eres tú, tu marido y tus hijos, como aquí también habría que delimitar luego nuestra otra familia, mi padre, mi madre, mi hermano y el resto. Vamos a la familia nuclear, hijos. También habría un estudio aquí, en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, y otro estudio, también quizás más o menos, que haríamos del nacimiento de esos hijos a los niveles que acabo de explicar, sería también aquí, en estas dos falanges, tanto internas como externas, donde aquí se ve también lo de los meses, que lo he explicado anteriormente, los meses del año. Haríamos este estudio, pero el más fiable es este. Bueno, señalo a la derecha como puedo señalar perfectamente a la izquierda. ¿Puedes darles alguna pista para que sepan cuántos hijos van a tener? Tendría que ser si hay dos líneas, si hay una, si hay tres, incluso ahí se ve una persona puede llegar
a ti una chica, no con 15 años ni con 20, sino una chica con 40 o con 35, e inmediatamente puedes saber si ha tenido incluso hijos. A lo mejor no tiene ninguno. ¿Me entiendes? O sea, hay que saber, claro, es que también la mano del ataque no tienes hijos. Y si los puedes tener o no lo vas, si lo vas a tener o no los vas a tener nunca. Eso es otra. O sea, que no solamente te dice si tienes 1, si tienes 2, 3 o vas a tener más, las pérdidas, bueno, no reiterar lo que acabo de decir, sino también si no tienes ninguno o ya no vas a tener ninguno. Eso sí. Ajá. Muy bien. Magda, desde Colombia, dice, buenas tardes. ¿En nuestras manos están marcadas cuántas vidas pasadas hemos vivido? Sí, las líneas kármicas. Ahora, yo me dijo, no sé por qué me dijo tanto a la derecha, porque yo soy ambidiestra, o sea, yo utilizo igualmente una mano y escribo con una como con otra, pero bueno, me voy a dirigir ahora a la izquierda, porque ya he dicho que el estudio es de las dos. Aquí están las líneas kármicas. Estas son las llamadas y consabidas, son un encanto realmente y hay muchas personas que están muy interesadas en estas líneas. Aquí te habla perfectamente de ese bagaje kármico que traemos, no de esta existencia cíclica, que por cierto está aquí también, de esta vida real con esta funda de ahora, como yo suelo decir, este vehículo que nos ha tocado aquí. No, aquí está inclusive al nivel de la clase de reencarnación que tú pudiste tener en un pasado. ¿A qué quiero expresarme al decir la clase de reencarnación? Para mí todos los seres y todas las personas somos iguales, exactamente igual. Pero ahora voy a poner el ejemplo del tarot. En el tarot viene el identificativo de el emperador, la emperatriz, el rey y la reina. Como está también el identificativo del lacayo, del plebeyo y del consultante. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo considero que todos los seres humanos somos iguales, la mano no. Porque lógicamente estaría el ministro y lógicamente estaría la persona, el taxista, el fontanero, ¿qué quiere decir? Yo no doy una categoría, pero realmente la sociedad sí. La mano francamente la da. Y ahora con esto pongo el ejemplo de las kármicas. Aquí también se ve qué clase de categoría pasada kármica tuviste. Como si fuiste realmente en ese pasado, ese fontanero, ese jardinero, o fuiste realmente un ministro o una persona, o un genio, o un pianista, o alguien con un renombre o relevante. Eso era lo que quería puntualizar. En las líneas kármicas, el pasado kármico. Alejandra, por lo que has explicado de los hijos, dice, en mi mano derecha tengo 2 líneas de canto, pero en mi izquierda tengo una línea. ¿Puede ser que tengo 2, pero uno falleció? Exacto, una pérdida. Tanto si la pérdida fue espontánea, que no la esperaba, quiere decir, 3 embarazos reales y una pérdida, un niño que no ve la luz o una niña que no ve la luz. O sea, quiere decir que son embarazos reales, pero esa es pérdida. Por supuesto que sí. O puede ser quizás que se una a una persona que traiga un hijo que no sea de ella. Eso también. No solamente es indicativo de pérdida de esa criatura, también puede ser indicativo de que has tenido 2 hijos y puedes volver a tener otra unión bastante tiempo posterior. A lo mejor un hijo tiene 7 años, el otro tiene 14 y luego vas a volver a quedar embarazada y este crío va a tener una diferencia de edad bastante grande con los 2 anteriores o el otro anterior. Sí. Perdón. Nada. Desde México, Susana pregunta qué significa un lunar en el centro de la segunda falange del dedo índice, de la mano derecha, que apareció hace unos 4 años. Hace 4 años, pues donde está indicando es familiar. Ese lunar sí tendría que ver con y tendría que tener relación con la línea familiar, sobre todo por donde está diciendo o por donde ella comenta que está. Eso es, digamos, distanciamiento, sería un distanciamiento grande de ella y de la familia, bien porque ella se traslada a otro sitio diferente a vivir. Pero bueno, no es ningún significado negativo. Por lo que ella está indicando, considero que es eso. Sí. Los lunares, cuidado, perdón, quiero desmitificar algo otra vez. Hay muchas personas que le temen mucho al lunar, ¿eh?
a los lunares. No hay que temerle, porque no es que sean un mal augurio. De hecho, he dicho inclusive que puede ser porque es que a ti te tenía que salir, francamente, a nivel epidérmico ese lunar y te ha salido ahí. Pero donde ella está especificando es un alejamiento de donde está realmente la línea de la familia de ese monte, es más bien separativo. O ella, por circunstancias de la vida, se aleja de la familia. De hecho, precisamente ha dicho 4 años, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, así es, hace 4 años. Ella tuvo que tener de esa familia un distanciamiento muy grande y esa partida tuvo que ser muy lejana. Sobre todo sería bueno también saber el color y el tamaño de ese lunar. Eso es un alejamiento. Y no es sinónimo ni símbolo negativo, ¿eh? Quiero desmitificar completamente los lunares, porque esos lunares muchas veces salen a favor y no en contra. Sí. Bien, si nos da más información te voy comentando. Perfecto. Ana desde España dice: buenas noches, Tara, me gustaría preguntarle qué significa tener un diamante en la palma de la mano derecha. Si es verdad que es muy bueno, ¿cuándo se puede manifestar? Muchas gracias y bendiciones. Bendiciones igualmente, gracias a ella. Maravilloso. Ese diamante entra ya en la parte, porque al igual que he dicho que todo se ve en la mano, la parte, lo que se suele llamar una persona que tiene facultades, que tiene dones, tanto espirituales como videncia, mediunidad. Ella está delatando con ese diamante como la persona, perdón, que tiene en su mano triángulos muy marcados, triunviratos triangulares, rombos. Cuando se tiene un diamante y se puede ver perfectamente que es un diamante que tiene esa forma, quiere decir que esa persona tiene cualidades especiales. No solamente cualidades por llamarlo paranormales, que yo las veo muy normales, pero bueno, sino que tiene cualidades para el arte, para la pintura, para todo lo relacionado con lo artístico. De hecho, habla de personas con un espíritu libre y muy elevado. Eso es maravilloso. Además, es sinónimo de suerte en la vida, por completo. O sea que felicidades para ella. Qué bien, todos a buscarnos diamantes en la mano. Sí, vamos a buscar a ver cuántos diamantes tenemos. Marta desde España dice: siempre que se tenga la línea de la vida corta, ¿quiere decir que vivirás pocos años? No, para nada, para nada. Una línea de la vida corta perfectamente luego podemos observar que tiene una continuidad. De hecho, hay personas que, bueno, la de derecha, da igual la izquierda. Perdón, cuando tú tienes una vida ves que tienes una línea de la vida que aquí se corta y que se ve corta y que luego después de alguna forma, por eso yo siempre digo el estudio profundo, no solamente mirarte así la mano, tienes que esculcar, yo suelo decir muy bien en ese estudio. La línea corta no significa una vida corta, significa que has podido tener a nivel de enfermedades, a nivel de accidentes, algo que aparentemente interrumpe o que te pone en algún peligro. O, por eso reitero, accidentes, enfermedades, momentos difíciles a pasar. Inclusive la mano delata también los suicidios, los intentos, todo lo que sea relacionado con que la vida se corte, por lo que sea. Pero luego, posterior, hay líneas adyacentes que se van acercando al corte. De hecho, que si uno lo estudia bien, luego hay otras líneas que en horizontal... Puedes subir un poco la mano, Tara, que se queda por abajo y no la vemos bien. Ahí. Luego hay líneas que en horizontal, digamos, unen el corte. ¿Qué quiere decir? En un determinado momento hay un corte, pero luego hay una continuidad. Las isletas famosas anteriores y posteriores al corte están relacionadas con enfermedades. Ya te están diciendo, cuídate, porque en las líneas de la mano hemos dicho la parte de quirognosia. Las líneas de la mano también te advierten en determinada época o edad de tu vida, pues te puede sobrevenir tal enfermedad, cuida tal cosa. Eso es importante. Ahora, sentándolo y que quede claro, una línea corta no es sinónimo de una vida corta. No. En algunos casos puede ser que sí, pero es muy raro, es muy difícil. ¿Puedes señalarnos bien cuál es la línea de la vida? Sí, claro. Perdón, porque yo es que cuando lo cojo bien. No te preocupes, yo estoy parecida. Vale, estamos un poco así, sobre todo con este tiempo, ¿no? Esta es la línea de la vida. Esta es la línea de la vida. Esta de aquí.
esta es la línea de la vida hasta aquí. Tanto derecha, por eso he dicho luego la confirmativa. Derecha. La derecha no se ve, la tienes fuera de cámara. Aquí. Ay. A ver, ahora mejor. Aquí. Esta es la línea de la vida. Esta es la línea de la vida. Y la línea del destino es aquí. La que cruza. Esta que cruza aquí. Es la línea del destino. Esta. Y vuelvo a reiterar que esta sería en la izquierda la línea de la vida. Esta de aquí. Muy bien. Mari Carmen desde Valencia, España, dice: mi línea del corazón se bifurca justo debajo del centro del dedo corazón. Se bifurca. La línea del corazón, ha dicho, se bifurca. La línea del corazón se bifurca justo debajo del centro del dedo corazón. Bueno, al bifurcarse la línea del corazón, justamente donde dice, quiere decir que esa persona desgraciadamente no ha sido nada afortunada en el tema sentimental. Cuando una línea se bifurca, quiere decir que incluso ha habido momentos en los que hemos tenido el corazón muy dolido, que como tónica de vida habría que mirar el largo también, y sobre todo en esta línea del corazón, si tiene isletas, si tiene cortes, si está más limpia o no. De todas formas, esa bifurcación es señal que a día de hoy y a fecha de hoy no ha tenido esa suerte sentimentalmente hablando, y que no quiere decir que no la vaya a tener nunca, sino que hasta ese momento no ha habido cambios respecto a eso. Y esa bifurcación tan clara también delata posibilidad de matrimonios y divorcios, y más de uno. No solo uno. Sí. De momento. De momento. Amparo desde Estados Unidos pregunta: ¿cómo calcular la edad del suceso pasado o el posible en el futuro? ¿Cómo se calcula? Bueno, los hijos ya lo hablamos antes. Sí. Calcular la edad del suceso. Eso es algo que quiero hablar bastante el tiempo que tengamos respecto a esto. Pues todo tuyo. Hay algo, porque me lo preguntan muchísimo, sobre todo por sucesos relacionados con nuestro fin. Ya sabéis cuándo es el fin, qué significa fin. Sucesos a nivel de accidentes, sucesos a nivel de padecimientos de enfermedades. Yo, aunque eso se pueda ver claramente y se estudia, y ahora lo voy a explicar, yo recomendaría, porque todo el mundo no tiene la misma fortaleza psíquica, las mismas personas, hay personas que se pueden influenciar muchísimo y otras nada, respecto a esa parte de sucesos. Y yo creo que sé por qué lo pregunta ella. Primeramente, independientemente del estudio de quiromancia y quirología de la mano, no deberíamos querer e indagar tanto acerca de sucesos que no son favorables y que tanto pueden marcar nuestra vida, como queremos tener información respecto a esos sucesos o acontecimientos duros en la vida de otras personas. Yo ahora lo voy a explicar, pero antes digo esto. Sería preferible que nos limitáramos a un estudio de la mano sin buscar esos momentos dolorosos, porque vuelvo a reiterar que todos no tenemos la misma fortaleza, y hay personas que inclusive, por cierto también, que yo interpreto los sueños, personas que nada más y a diario, simplemente por el hecho de soñar determinada cosa, ya están influenciadas todo el día. No sé si me entendéis. Y que viven simplemente nada más abrir los ojos pensando en el sueño que han tenido la noche anterior, y que están esperando a diario, casi a través de los sueños, tener algún tipo de manifestación. Hay que tener muy claro cómo está uno psicológicamente y la fortaleza que uno tiene, si está preparado o no para saber determinados sucesos. Así que si sus sucesos van por donde yo creo, yo sería preferible y le aconsejaría que se dejara fluir con el destino, con la vida, y que lo que tenga que suceder, que suceda. No sé si me entendéis, espero que sí, y que nos dirigiéramos a otro estudio. Vamos a que sí, a que a esos sucesos se le llaman decanos. Cada 10 años es el estudio de acontecimientos de la muerte, ahora digo muerte, o falta o partida, cada 10 años. Y aproximativamente sí se puede realmente delimitar
ese suceso. Nunca jamás nos vamos a acercar al día y a la hora, eso está claro, porque eso es imposible. De hecho, ahora vuelvo a decir, hay personas que aun siendo considerada una ciencia, no creen que eso se vea en las líneas de la mano, no creen que esa partida o ese acontecimiento duro, no la nuestra, sino de otra persona, pueda verse en las líneas de la mano. Se ve. Pero vuelvo a insistir que no deberíamos de condicionar nuestra vida con ningún suceso tanto de pasado doloroso que nos pueda provocar y seguir provocando ese dolor, y menos aún querer indagar nosotros mismos de cuando va a partir alguien querido, o cuando va a partir, o incluso un conocido, o cuando nosotros mismos tenemos que partir de aquí. En el momento que eso tenga que llegar, que llegue. Refiriéndome a esos decanos de sucesos, los decanos se leen en los montes de las manos. Nosotros, sería una quirología más profunda, aquí no se me puede ver a mí bien, pero esos sucesos se estudian partiendo de la línea, no sé si se me ve bien, la línea de la mano, o sí, sea, más o menos. Partiendo de la línea de la vida y estudiándolo en conjunción con todas las líneas de este mismo monte, o sea, de esta misma línea de la vida, partiendo en conjunción con las líneas que delimitan aquí, justo en el centro del monte, de este monte, justo en este centro, aquí. Y el estudio de esos decanos en edad de años, de cada 10 años, que luego se quedaría en quinquenios, en 5 años, se va estudiando también en relación con estos montes de aquí. Serían estos 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Eso requiere un estudio más profundo. Pero quiero insistir, vamos a dejar esos acontecimientos para cuando tengan que llegar, por nuestra propia paz interior. Tampoco hay que saberlo todo. No se debería. Yo siempre cuando me lo preguntan lo aconsejo, que no indaguemos tanto, porque sobre todo no sabemos cómo eso puede afectar. Y dependiendo también la creencia que podamos tener en ese estudio. A lo mejor no creemos en quiromancia y quirología, nos da exactamente igual lo que nos digan, pero es más vale prevenir que curar, ¿no? Como se suele decir. Dime. Sí, Susana dice, gracias Tara por responder mi pregunta del lunar, muy acertada la respuesta, hace alrededor de 4 años por razones de trabajo me fui a vivir a otro estado y estuve separada de mi familia por 3 años. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Y no nos estamos viendo, simplemente por eso digo que esta ciencia, reconocida ciencia, es muy acertada, más que cualquier otro método. Sí. Pues nada, gracias a ella. Claudia, desde Colombia, dice, tengo en mi mano derecha desde siempre una cruz bien marcada. ¿Qué podría ser? Maravilloso. Maravilloso. Derecha, ha dicho derecha. Sí, en la derecha. Mano derecha. Vale, una cruz muy bien marcada. Ahora nos vamos a dirigir con ella a la parte espiritual. Esa cruz marcada en su mano derecha quiere decir que hasta determinado momento, tampoco sabemos el monte, vamos a intentar llegar. Quiere decir que hasta determinado momento de su vida ella tenía, sobre todo porque es una cruz, se pueden ver cruces hasta la gamada, la cruz hepática, la cruz templar, se pueden ver muchas cruces, hay diversidad. Pero es una cruz, la Tau, realmente, donde realmente se supone que crucificaron al avatar, el gran avatar, el maestro. Quiere decir que hasta determinado tiempo de su vida ella tuvo unas creencias muy diferentes a las que tiene ahora, religiosamente hablando. Otra cosa importante, esa misma cruz que tiene ella quiere decir que es una persona de un gran corazón, muy creyente, no porque sea una cruz, pero es una persona muy creyente, es una persona también que se ofrece muchísimo a los demás. Y esa cruz, que ella la observe, irá en aumento, porque la cruz precisamente, no los rombos, ni los triángulos, ni los trapecios, no, precisamente las cruces te delatan de personas que tienen misiones que cumplir, que las van a cumplir, y personas muy dadas al contacto para hacer el bien. Cruces realmente en la mano son muy difíciles de encontrar. Facultades de cualquier otro tipo, que ya sabemos que obviamente nacemos con ellas, sí. Pero cruces quiere decir como una especie de marca, una estigmata, ¿no? Una estimación de que esa persona
va a hacer bastante bien. Y que, importante puntualizarlo, las creencias que ella tenía anteriormente no. Llega un punto en el que ella se abre mucho más al exterior y crece la humanidad en ella. No sé si se me ha entendido, espero que sí. Pero es maravilloso, ¿eh? Es un símbolo de elevación, pero no solo espiritual, sino terrenal, contacto con la gente y un gran corazón, y eso que no le estamos viendo la línea del corazón. Pero ya solamente la cruz la delata. Mariano Pino desde España dice, ¿cómo ver en mis manos mi suerte? ¿Cuál es la línea? Gracias. Muy bien. También se ve. Le digo directamente desde aquí que todavía la lotería no le toca. No, es broma. Sí, va a ver su suerte, pero al referirse él a la suerte, me imagino que será una suerte precisamente esa. Una suerte de ascensión laboral, una suerte de magisterio o dirección laboral y una suerte económica. Esa suerte la vamos a ver aquí. Esa suerte va directamente relacionada con la línea de la cabeza. Que lo sepamos. Todo lo que es realista, materialista, va con la cabeza. O sea que esa suerte iría entre destino, sería parte destinataria, y esta línea, que sería la línea de la cabeza. Aquí es donde él realmente va a ver la suerte. Y aquí habrá un indicativo en esta línea, tanto de aumento de esa suerte o de, digamos, florecimiento económico, elevación laboral y profesional, la va a ver siempre en la línea de la cabeza. Siempre, que no la busque en otra parte. O sea, sería, en este caso sería un poco como achacarle a la línea de la cabeza, a la línea de la suerte. Y si realmente esa línea de la cabeza va unida y en qué momento a la línea del destino, quiere decir que en un momento puntual del destino va a tener o un momento importante de suerte, o como he dicho, bromeando, el tema de tocar una lotería o una herencia, que también, por supuesto, las herencias se ven en las líneas de la mano. Todo lo económico se ve. Todo lo económico se ve. Esa suerte la verá ahí, en la línea de la cabeza. En otras no. Bien. Ana Cristina, ¿qué significa las manos venosas en su verso, dice, no en la palma? Sí, las manos venosas indican a una persona insegura. Independientemente de que las manos venosas pueden indicar también trastornos en la alimentación, pueden indicar también trastornos en la alimentación, pero más bien indican una persona con inseguridad, una persona más bien con miedo, una persona, hombre, una actividad normal de vida, pero más bien una persona retraída, un poquito insegura, un poquito, digamos, pues suele decir aquí en España, un poquito corta, un poquito tímida, o sea, las manos venosas símbolo o sinónimo de inseguridad, que eso no quiere decir que siempre la persona vaya a ser así, pero bueno, más bien marca eso, unas manos venosas, no rugosas, sino que marquen las venas, tanto, digamos, externas como internas, marca eso, signo de inseguridad y de falta de arrojo. Y vuelvo a reiterar, no quiere decir que eso sea así. De hecho, puede haber momentos en los que incluso el color de las venas, donde estén, o el abultamiento de las venas, o bajen, o aumenten, o quiere decir, o que vayan aflojando. Y otra cosa muy importante, ahora no me estoy dirigiendo a nivel circulación sanguínea, me estoy dirigiendo a la lectura de la mano, que también puede ser porque ella genéticamente tenga esa estructura ya no de mano, sino de vena. Hay personas, por ejemplo, por aquí, que sería quirognosia, que se les nota muchísimo las venas, hay otras que no. Eso ya requeriría un poquito un estudio ya más profundo. Pero suele ser síntomas de inseguridad. Pepi desde España pregunta si en vez de lunares lo que salen son verrugas en la mano, ¿significa algo? Por ejemplo, verrugas en los pulgares. Hay que saber también si ya tenía o ha salido. Tú te acuestas una noche sin tener esa verruga y te sale. Francamente lo veo difícil. Hay que saber si esa verruga ha aumentado de tamaño. Yo pienso que no. De hecho, creo que esa verruga ella ya la tenía. O sea, no puede salir una verruga de un día para otro. Si queremos estudiarla en un estudio quiromántico de quiromancia y virología,
Puede ser que también a nivel genético o por familia ella sea muy dada a tener verrugas. Esta persona que pregunta es dada a tener o lunares o verrugas no solamente en la mano o en determinado monte o dedo, sino a nivel de cualquier parte del cuerpo. Sí. Liliana dice, mi línea del destino se divide en dos en mi mano derecha y en mi mano izquierda es continua. ¿Qué puede significar desde España? Vale. Mano derecha ha dicho continua, ¿no? Mi línea del destino se divide en dos en mi mano derecha y en mi mano izquierda es continua. Ah, perfecto. Mano derecha, izquierda confirmativa. Muy bien. Al dividirse en dos en la mano derecha, vamos a irnos con ella al pasado. Vamos a retroceder en el tiempo. Quiere decir que ella hasta determinado momento su destino no lo ha tenido, o su vida no la ha tenido clara. A muchos niveles, a nivel económico, a nivel profesional, a nivel laboral, a nivel de estudios, a nivel incluso de estudios. Ha habido poca claridad en su línea destinataria de vida y momentos difíciles porque digamos que hay una división de esa línea del destino. Pero, sin embargo, bueno, incluso también ese destino de elecciones diferentes. Eso delata en un momento crucial de su vida que tuvo que sí o sí tomar una decisión muy radical y muy importante. Tan importante como que le cambió la vida por completo. Es como estar viviendo en el Polo Norte y marcharte en un mes al Polo Sur. Estar pasando un frío horrible a tener que... No sé si me entendéis. Ahora bien, cuando la confirmativa, que sería la izquierda, ya adquiere la línea del destino, un rumbo recto, quiere decir que ella ya se centra, que su destino se centra por completo, que desde un momento en adelante su vida será también más fácil y que ella tendrá mucha más seguridad que en el pasado a todos los niveles en su vida, sentimental, económico, laboral, estudios profesionales, lo que sea. Quiere decir que ya su vida coge un rumbo que no tenía ni punto de comparación con un poco la locura de su pasado, no por ella, sino por todos los acontecimientos que vivió. Someramente es lo que te puedo decir. MJ pregunta, ¿qué significa en la mano derecha el número pi en el centro de la mano? MJ, en la mano derecha el número... No, MJ es su nombre, que no sé si será María José o no sé. Sí. Y tiene el número pi en el centro de la mano derecha. Sí. El número pi en el centro de la mano derecha. Bueno, vamos a ver si nos equivocamos o no. Ese número sería precisamente el pi, 3, 14, 16. Ese número pi sería muy difícil verlo en otra mano, porque por supuesto no es un símbolo, es una señal identificativa de cualquier cualidad o facultad, sea espiritual o sea artística. Más bien habla de una mentalidad lógica, muy fría, muy calculadora y muy material. Ese símbolo pi sería pues como buscar un poco una aguja en un pajar. De hecho, esta persona tiene que tener unas líneas muy rectas en su mano, completamente rectas. Si es posible que mire su mano, las dos, y vea si sus líneas suelen ser profundas y como el que hace así, rectas. Significa que es más bien la lógica, la realidad, lo palpable, lo tangible, y sobre todo una persona que cuando se marca un objetivo, sería este pi, ¿no? 3, 14, 16, se marca un objetivo, le cueste lo que le cueste, como si le cuesta la vida entera, va a buscar ese objetivo. Ese símbolo, precisamente pi, sería un símbolo al que tendríamos que llevar tanto espiritualmente como mentalmente a esos dos niveles todo lo cuadriculado, toda la perfección del mundo. Tiene que ser una persona muy perfeccionista, que le gusta todo con una perfección, vamos, al milímetro, y que inclusive ese símbolo pi delataría que hasta un cuadro, por ejemplo, que no esté colgado derecho, incline un poco, no soporta pasar cerca de él, tiene que volverlo a su estado original. Normalmente es una mente absolutamente racional, muy racional.
Bien, vamos ya con las últimas preguntas. Mariano dice, tengo en mis manos, tanto derecha como izquierda, 2M grandísimas. ¿Qué significa? La pregunta, la muerte segura. Sí, eso es lo que siempre se suele decir de las líneas de la mano, dicho típico escuchado de todas las épocas en España y fuera. Eso sería muy internacional. Pues sí, la M, muerte segura. La M, pues el único, digamos, que puedo decir es como este dicho popular, que sí que es cierto, que esa muerte segura la tenemos no solo en las manos, sino también en los pies, que son estudiables. También se estudian la línea de los pies. Que esa muerte, sí, ese fin es seguro. Y esa M tan pronunciada en ambas manos también sería indicativo un poco como la pregunta anterior. Una persona muy realista, muy realista, muy realista, pero que en un momento determinado de su vida cambia el chip por completo. Y tiene que ser un varón. ¿Has dicho que era hombre o mujer? Un hombre. Exacto, tenía que ser un hombre sí o sí. Y un hombre con un gran carácter, mucho carácter. Liliana pregunta cómo pueden contactar contigo. Que muchas gracias y excelente la conferencia. Ah, pues nada, pues muy agradecida. Yo luego ya te daré a ti mi teléfono y ya tú, y así puedes contactar conmigo. Sí, o tienes algo en el Facebook, te pueden encontrar. Por supuesto, en Facebook me podéis encontrar perfectamente. Tara Abraxas, con X. Tara Abraxas. Tara Abraxas. Muy bien, además tienes un nombre muy particular y es fácil de encontrar. Si te apellidaras López como yo, sería más complicado. No creo que les sea complicado el localizarme. Tara Abraxas, con X me van a localizar. Tal cual viene en el anuncio vuestro de Mindalia. Claro. Me puedes utilizar perfectamente a través de Facebook. Sí. Mejor así conectan directamente contigo. Exacto. Y Elisa desde España dice, en mi mano derecha tengo la línea del destino seguida, sin embargo, en mi mano izquierda se corta aunque sigue. Y justo antes del corte tengo una pequeña línea que hace una cruz pequeña. ¿Qué significa? Gracias y bendiciones. Bendiciones igualmente. Otro cambio muy para bien. Las cruces son muy positivas, pero ahora volvemos a hablar lo mismo que hablábamos de la parte mental, vamos a hablar de una parte maravillosa. Yo disfruto cuando hablo de esta parte, no porque de la otra no lo disfrute, evidentemente. Pero es en un momento hablé incluso de personas elegidas. Pues sí, las cruces precisamente, las cruces son símbolos muy especiales. La cruz no está, ni muchísimo menos, desde el nacimiento del avatar Jesucristo. Las cruces están desde hace milenios, todas. De hecho, esa esvástica tan famosa que tanto se le achaca a Hitler no tiene nada que ver con Hitler. Él la cogió realmente de una cruz que incluso ya símbolos de esa cruz esvástica están en Egipto, ¿no? Y en muchos, incluso en religiones en Sumeria, o sea, están esas cruces esvásticas. Entonces, el símbolo de la cruz, cualquier tipo de cruz, es un símbolo muy bueno y muy positivo. Indicativo, vuelvo a reiterar, de personas elegidas, de cambios de destino muy importantes, que tienen que ver con una elección de determinadas personas para una ayuda a los demás. Ahora reitero algo importante. Esta clase de cruces, tal como ella la marca, quiere decir que personas que quizás económicamente lo hayan pasado mal, no ha podido ser su caso, digo, ha podido ser, en un momento determinado de la vida reciben una grandísima bonanza. No se sabe de dónde, ni de qué, ni cómo viene. Entonces, esa bonanza unida, que yo no he preguntado, nunca pregunto cuando me dicen de una cruz nada del corazón, ni línea del corazón, ya lo sé que lo tienen y mucho. En un momento determinado de la vida, algo sucede para que a las manos de esas personas llegue una gran bonanza. Y si digo bonanza, digo económicamente hablando. Me da igual que esas personas lo hayan pasado muy mal en ese sentido en el pasado. Y siempre tienen una misión, que quiere decir ayudar. Ayudar a los demás. Ayudar. Y es símbolo, cómo no, y sinónimo de suerte. Así que las felicito, igual que a la persona que me dijo que tenía el diamante. Qué bien.
Solete desde España dice, me gustaría saber qué significa que al final de la línea de la vida, en mi mano derecha, se bifurcan dos líneas y estas a su vez en otras dos. Sin embargo, en la mano izquierda no es igual. En la izquierda no es igual. Ella ahí, por lo que está indicando, su propio nacimiento tuvo que ser muy dificultoso. Su nacimiento, esta existencia, ¿no? Esta funda. Tuvo que tener grandes problemas en el momento, bien su madre para darla a luz, bien ella. Tuvo que haber muchísima dificultad, muchos momentos muy duros a pasar. Inclusive ella, es como, podríamos decir, es como un milagro, ¿no? Quizás no tenía que estar aquí, o por todo lo que ocurrió o aconteció en aquel momento de su nacimiento. Por lo que luego explica de cómo tienen las líneas del destino, para mí son refuerzos. Destino muy difícil en el pasado, que es muy difícil, que se le va reforzando. Y sobre todo, como ella lo explica, habría que unir también a cómo están delimitadas esas líneas, una dificultad con el terreno del amor que la marca para toda la vida. Pero bueno, eso ya quedó ahí. De todas formas, esas líneas no marcan ningún mal augurio, sino al contrario, muy positivo. Quiere decir que de pasado cambia a futuro, pero para bien. Para bien. Mari Carmen dice, en el monte de Venus tengo muchas líneas que forman cuadraditos y debajo del dedo anular unas líneas verticales. Las líneas en el monte de Venus con muchos cuadraditos, muchas rayitas, mucho enrejado, quiere decir una persona que lo ha pasado muy, muy mal en su vida. Digo pasado, pretérito, lo ha pasado muy mal. Cuadraditos, y luego delata también que en otro monte has dicho que tiene. En el otro, líneas verticales. En el otro monte tiene unas líneas, debajo del dedo anular, unas líneas verticales. En vertical. Ah, vale, claro. Pasamos de que lo ha pasado muy mal. Por tener esos cuadraditos en ese monte. Y precisamente no solamente tiene que tener bastante abundancia de esos cuadraditos como se ven, se definen cuadrados o rectángulos, porque muchas veces no son cuadrados, sino que se ven perfectamente delimitados los rectángulos. Es que la persona lo ha pasado fatal en muchos ámbitos de la vida, tanto a nivel sentimental, a nivel económico, a nivel familiar, a nivel estudio, que no ha sido una persona muy afortunada. Y sobre todo una persona nerviosa que delata que se suele deprimir bastante. Bueno, con motivo, evidentemente, pero que es dada a las depresiones y dada a que el consejo sería de que se animase y fuese buscando hacia el futuro lo que es la lucha, porque un monte así, sobre todo si está abultado, no sé tampoco si ella lo tiene más prominente o menos, es indicativo de que a pesar de que se ha podido tener ese pasado, hay que seguir luchando para que la situación mejore y tienda a mejorar. Esas líneas que delimitarían así, que serían precisamente así, como rayitas más limpias en canalitos así, eso es suerte. Antes preguntó alguien por la suerte, creo que sí, ¿no? Por la línea de la suerte. Quiere decir cambios, pero todo lo que venga con esas líneas así, son acontecimientos que van a ser, o cosas, o cuestiones en nuestra vida que van a ser favorecidas con la suerte. Y que ese pasado en negativo no quiere decir a todos los niveles que el presente y el futuro tenga que serlo. Esas líneas también le pueden delatar un cambio bastante importante que ella se espera y que ella lo está esperando, ese cambio. Bien, Mariano te comenta que has acertado con lo que le decías, que era precisamente la persona que preguntaba sobre la suerte. Y a mí me gustaría acabar resumiendo varias preguntas de unas cuantas personas que insisten, y creo que es importante dejarlo claro, sobre el tema de que las líneas van cambiando y que también existe el libre albedrío. Sí, por supuesto que sí. Claro que las líneas van cambiando. Como vuelvo a comentar, nosotros nacemos, el bebé cuando se le mira la mano, hay otros que no, pero bueno, vamos a quedarnos con esta idea generalizada que es la importante. La criatura cuando nace, vamos, en el mismo momento de nacimiento, muchas mamás tienden de momento a mirar la mano. Yo no quise mirársela al mío, una tontería, pero bueno.
las miran. Eso no es estudiable, para nada. Como tampoco es estudiable ni recomendable querer hacerle un estudio de la mano de un crío desde el nacimiento hasta los 14. No, para nada. Yo no lo recomiendo, primeramente porque ahí es que no tenemos una fuente fidedigna de acontecimientos. Más bien nos perderíamos o haríamos conjeturas de lo que realmente no son. No es o no va a ser. El estudio se recomienda bastante más adelante. Y en base al hecho de que las líneas van cambiando, las líneas cambian. Las líneas que son absolutamente mutables. Nosotros, pero con constancia. Incluso he puesto antes el ejemplo y que yo os recomiendo que lo hagáis, que os hagáis esa fotocopia o bien en vuestra impresora o ir a una papelería, que eso no van a poner ninguna pega, ni tampoco es corte para hacerlo, obviamente, y sacar una fotocopia de ambas manos, tanto izquierda como derecha, derecha, izquierda, y luego contrastar en tiempo. Me da igual que lo hagáis hoy y dentro de 3 meses, como si lo queréis hacer dentro de 6 o dentro de un año. Veréis con absoluta claridad que las líneas cambian. De hecho, vuelvo a reiterar lo que dije, nuestra vida y nuestro destino diariamente cambian. Diariamente cambian. Es un diario. De hecho, nosotros, yo hoy estoy aquí, estamos hablando, estamos en esta grata y buena compañía, no sabemos qué va a ocurrir mañana. Yo tampoco lo sé. Ahí tiene ya que haber un pequeño cambio. Esto es infinito. Nunca se ha podido saber cuántas líneas hay, porque de hecho hay personas que tienen más líneas, como en uno de los comentarios anteriores, y otras menos. Son miles de líneas. Y otra cosa muy importante que voy a decir. Hay personas que las huellas dactilares se las borran, antiguamente las quemaban en la época de los espías, de todo eso, para que no se supiese de esa persona, no se la pudiese localizar, y ahora nos vamos a delatar en algo muy importante. Da igual que esta huella dactilar desaparezca, el verdadero quirólogo o quiromante continúa el estudio aunque incluso la falange se pierda en un accidente. Cuidado. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú tengas o hayas hecho, porque de hecho la policía en muchos países utiliza lo mismo a los medium que a los quiromantes y a los quirólogos para buscar muchas cosas. Que sepamos que aunque desaparezca una falange o todas a nivel de un accidente o que se quemen, cuidadín, cuidadín o cuidado, se sigue el estudio hacia abajo, no se pierde ningún tipo de información. Dato curioso que quería decirlo, simplemente eso. Muy bien. Alejandra dice que si vieras sus manos, que te volverías loca, que tiene miles de rayitas de todas las formas. Me encantaría, porque es una mano maravillosa. El otro día lo comenté yo en el taller. Una mano, a una de las chicas que se me acercó se lo dije. Digo, uy, tu mano le hacía yo ahora mismo. Me llevaba la fotocopia, lo que no tengo la posibilidad. Me encanta. Me encanta una mano. Cuanto más complicada, mejor. Me gusta, francamente que me gusta, me encanta. Alejandra, da las gracias por la conferencia a ti y a Mindalia, Liliana igualmente, Claudia, qué hermoso, estoy muy emocionada, mil gracias, muy acertada, y bueno, así un montón de comentarios más de un montón de personas que yo creo que han encontrado la conferencia muy interesante. Invitarles a participar a tu conferencia de finales de mes sobre el péndulo. La de rhabdomancia, pues está muy bien también, vamos a descubrir cosas que incluso no se saben del péndulo, de la rhabdomancia, no radioestesia. La radioestesia engloba, la verdad, realmente se llama rhabdomancia, el estudio profundo del péndulo. El día 28 de octubre. Voy a pegar ahora en el chat el enlace por si queréis apuntaros si no lo habéis hecho todavía, que todavía tenéis tiempo, pero yo que vosotros lo haría ya. Que luego lo vamos dejando y se nos pasa. Y además, como se os envía correo recordándolo, pues así si estáis apuntadas ya no se os olvida. Pues Tara, muchísimas gracias, ha estado súper interesante. Como ves, ha habido mucha interacción de personas con sus dudas, con sus manos, todos mirándonos los dedos, a ver qué rayas tenemos, cuáles no. y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, participar en Mindalia en directo y nos vemos en unos días hablando del péndulo. Por supuesto que sí. Y yo, por supuesto, agradecida y encantadísima de haber compartido este rato tan interesante y que se haya hecho también tan familiar.
que eso es lo francamente importante. Y de mi parte un beso muy grande pues para todos ustedes y para todas las personas que hayan llamado y se hayan puesto en contacto tanto desde España como desde el extranjero. Claro, ha habido cerca de 400 personas de unos 25 países, o sea que nos hemos ahorrado un montón de aviones. Y luego ya volaremos, pero ya, mientras... Pues nada, encantada. Muy buenas noches. Gracias, Tara, un beso muy grande, gracias a ti. Muchas gracias. Chao.